quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que hemos venido de corazón a exaltar, a adorar a Dios, como lo estábamos cantando, pero esta vez con palabras de verdad. Las palabras de verdad son esas palabras que están escritas en la palabra de Dios. Por eso vamos a decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, porque vine verdaderamente a adorar a Dios. Muy buenas noches. La paz del Señor Jesucristo nos siga fortaleciendo, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde se puede decir que la palabra se cumple, donde dice: y el amor de muchos se enfriará. Y en base a eso es que vamos hoy a trabajar un tema muy corto. Se ha venido hablando de metanoia, ¿cierto? Esto nos ayuda un poco a refrescar esa metanoia que hay en nuestras mentes. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a quitarle esto, solo como para mejorar un poquito aquí, para que no quede pelada la pared. Eso. Bien. La palabra del Señor que hoy me regala para compartir con ustedes se ha titulado Oro en las manos de Dios. Oro, metal precioso, metal que hoy por hoy mucha gente se mata por eso, ¿cierto? Mucha gente hacen, llamémoslo así, torcidos, hay corrupción, todo por simplemente el oro, solo por el oro. Pero el Señor me regala esta palabra solo con un fin, y es que nosotros somos ese oro precioso en las manos de Dios, pero cuando nos dejamos moldear. Por eso dice oro en las manos de Dios. Y en base a eso, yo quiero que busquen su Biblia, si no alcanza a ver aquí, y dice allí en Zacarías, en el capítulo 13, ¿vale? Me gustaría que la niña, por favor, por protocolo de bioseguridad, nos toca estar totalmente en las sillas, por protocolo de bioseguridad, y especial cámaras podemos empezar a tener problemas. En Zacarías capítulo 13, del versículo 7 al 9, vamos a leer esa porción de la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Dice: el Señor Todopoderoso afirma. ¿Qué afirma? Levántate, espada contra mi pastor y contra mi ayudante. Mata al pastor. Uy, tremendo, ¿no? Mata al pastor y al rebaño, y el rebaño se dispersará. Y yo me volveré, y yo me volveré contra los corderos. Mire lo que sigue diciendo el versículo 8. Morirán 2/3 partes de los que habitan en este país. Solo quedará con vida la 1/3 parte, y esa parte que quede la haré pasar por el fuego. La purificaré como se purifica la plata, la afinaré como se afina el oro. Y versículo 9: entonces ellos me invocarán y yo les contestaré.
los llamaré pueblo mío, y ellos responderán, el Señor es nuestro Dios. Yo, el Señor, doy mi palabra. O sea, que así va a ser. En pocas palabras, él dijo, cielo y tierra pasará, pero esto no pasará. ¿En dónde vimos esto? ¿Se acuerda cuando Jesús fue crucificado? Cuando Jesús fue apresado en el, pueden tomar asiento. Cuando Jesús fue apresado allí en la noche en el monte de los olivos, ¿recuerdan? Allí dice que se cumplió esta palabra. Pero el versículo 8 y el versículo 9 es el que nos debe enseñar a nosotros hoy con más fuerza. Porque no, entonces va a venir la palabra y va a matar al pastor. No. Porque acuérdense que espada es la palabra de Dios, ¿cierto? Y la espada dice que penetra ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo de nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, o sea, penetra eso totalmente profundo. Entonces no estamos hablando aquí de una muerte física, sino de una muerte que quizás espiritual para muchos, pero para otros puede ser crecimiento o formación, porque el tema que se ha venido hablando este año es crecimiento espiritual, ¿cierto? Pero en el crecimiento espiritual estamos trabajando un subtema que se llama metanoia, y el título de la palabra de hoy es oro en las manos de Dios. Cuando hablamos de oro estamos refiriéndonos a metal precioso, ¿cierto? Y vamos a analizar el verso 8, ¿les parece? ¿Para qué? Para nuestro crecimiento, porque estamos aquí es para crecer, ¿cierto? Entonces vamos a crecer a través de la palabra, que es el nutriente que necesita nuestro espíritu. Versículo 8, mire lo que dice: y a esa parte que queda, dice, la haré pasar, ¿por dónde? Está en rojo, ¿sí o no? Como para que usted se detecte que hay una palabra que le llama la atención. Cuando usted ve un semáforo y está en verde, usted va tranquilo, porque ¿qué lleva? La vía, ¿sí o no? Siga. Pero cuando está en rojo, ¿qué le está diciendo? Pare, ponga atención, tenga cuidado. Pues aquí estamos mirando la primera palabra que vamos a analizar en esta noche, y es fuego. Entonces la segunda palabra que vamos a analizar es, dice, la purificaré. O sea, la segunda palabra que vamos a mirar es purificar. Dice, ¿cómo se purifica la plata? Y la afinaré como se afina el oro. En ese versículo es que vamos a detenernos, y ahí vamos a mirar, o sea, las 4 palabras: fuego, purificar, afinar, ¿y qué más? Oro. ¿Eso en qué nos convierte? En hijo de Dios. Eso nos convierte en hijos de Dios. Cuando yo soy pasado por el fuego, cuando empiezo a ser purificado, y cuando el Señor me empieza a afinar, me convierto en ese oro precioso. Y al convertirme en ese oro precioso, me estoy convirtiendo en un hijo de Dios. Tenemos que tener en cuenta que una cosa es ser criatura de Dios, pero no todos son hijos. ¿Por qué? Porque hay hijos del diablo, ¿sí o no? Entonces esos hijos del diablo son criaturas. ¿Por qué? Porque fueron creados también. ¿Por quién? Por Dios. Que le sirven al diablo, o que Dios los ha entregado a una mente reprobada para que sean llevados por sus pasiones, para que terminen haciendo lo que no deben de hacer. Lo dice Romanos, dice la palabra que ellos también son criaturas. ¿Por qué? Porque fueron creación de Dios. Dice la palabra que como no le quisieron dar a Dios el primer lugar, Dios los entregó a una mente reprobada. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar que somos hijos de Dios, porque lo queremos ser o no. ¿O usted quiere ser una criatura más en esta tierra? No, hijos de Dios, ¿cierto? Y si somos hijos de Dios, tenemos que pasar ¿por dónde?
por el fuego. ¿Sí o no? Si somos hijos de Dios, tenemos que ser purificados. Si somos hijos de Dios, debemos ser afinados para convertirnos en lo que dijo Pablo en una de sus cartas, si no estoy mal, creo que en Corintios, no sé si primera o segunda, pero dice que hay vasos de oro y vasos de barro, aunque todos venimos del barro, que eso es lo que vamos a mirar ahorita. ¿Qué pasa? Vamos a seguir mirando. Vamos a empezar con la palabra fuego, con fuego esta noche, porque está haciendo como mucho frío, ¿sí o no? Mire, el fuego, ¿qué hace? Primero, quema, ¿sí o no? ¿O no? ¿Alguien que coja el fuego no se va a quemar? ¿Cierto? Físicamente se quema. El fuego, ¿qué hace también? Funde. Usted coja una hoja de papel y ¿qué pasa? Se funde, o sea, se quema, queda pulverizada. Ahí es la tercera palabra, se pulveriza. Entonces el fuego cumple esa función. Pero vamos a mirar en Jeremías 23, 29, lo que hace el fuego espiritual. Estábamos mirando algo referente al fuego físico. Mire lo que dice el fuego espiritual. Está haciendo una pregunta aquí el Señor. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra. ¿Ustedes qué creen? La palabra es ese fuego. La palabra es ese fuego. Hoy el Señor nos pregunta eso. Para ti, ese versículo que estás meditando, ¿es fuego consumidor? Porque si no te está quemando, es porque no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Y muchos dirán, ¡ah! Pero entonces, sí, todos tenemos que pasar por el fuego. Lo que pasa es que a muchos no nos va a doler tanto. ¿Por qué? Porque ya estamos en el siguiente nivel, que es la purificación. Pero el fuego, siempre como primera instancia, nos va a quemar. ¿O no? ¿Por qué? Porque lo primero que hace el Señor es quemar ¿qué? El pasado. ¿O no? Lo primero que hace el Señor es quemar. ¿Qué más? Pulveriza esas emociones, o sea, las empieza a poner como, a ver, las pulveriza. Y sobre todo, que ese fuego muchas veces, o sea, voy a mirar algo, o vamos a mirar algo hoy. Muchas veces ese fuego sirve para alumbrar, ¿sí o no? Y para producir calor, ¿cierto? Pero el fuego mal direccionado, ¿qué produce? Un incendio. Y eso es lo que pasa con mucho predicador hoy en día, que en vez de dar ese calor a los hogares, que en vez de dar ese crecimiento a una familia, lo que están es incendiándolas. No, tú tienes que echar a tu hijo de tu casa, porque eso no es de Dios. ¿Tú cómo puedes vivir con él? No, que tú tienes que esto. ¿Dónde dice en la palabra eso? Si en la palabra de Dios dice que el amor cubre ¿qué? Multitud de faltas. ¿Sí ve la diferencia? Por eso hay que tener cuidado con la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios puedo estar matando, puedo estar incendiando un país. Mucha gente ha dicho profecías que no son de Dios, que es que este es el año del rapto y nos tenemos que morir ya porque esto y que no sé qué, y están incendiando un país por eso. ¿Por qué? Porque ponen la gente a pensar cosas que no son, profecías de hombres, no de Dios. Por eso el fuego que es de la palabra, tenemos que tener cuidado cómo la vamos a utilizar. Y quiero que mire 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice,
no os ha sobrevenido ninguna, ¿qué? Tentación que no sea, ¿qué? Humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más. Óigase bien, no nos va a dejar tentar más de lo que no podemos, ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué dice? Soportar. Entonces, en otras versiones, en vez de hablar tentación, habla prueba. Y el fuego es para eso. ¿Se acuerda que Pablo dice en una de sus cartas, dice, mire cómo cada uno sobreedifica? Si en oro, plata o piedras preciosas, heno, madera o hojarasca, pero va a pasar por el fuego y allí se va a ver qué le queda. ¿Qué pasa si usted pasa el oro por el fuego? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda si usted pasa el oro por el fuego? ¿Qué pasa? ¿Qué queda? ¿Qué le queda? Pues oro. Antes se purifica más. ¿Qué pasa si usted pasa la plata por el fuego? ¿Qué va a quedar? Plata, pero se purifica más. ¿Qué pasa si usted pone piedras preciosas por el fuego? Se van a ahumar, pero no pierden su valor. Siguen siendo piedras preciosas. Pero a ver, aquí es donde viene la clave. ¿Qué pasa si usted pasa la madera por el fuego? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué pasa si usted pasa por el fuego la hojarasca? ¿Qué queda? ¿Y qué pasa si usted pasa el heno? No queda nada. Absolutamente nada queda. Por eso la importancia de ser oro en las manos de Dios. Entonces, mirando a este versículo, dice que Dios no nos ha permitido una prueba que no la podamos soportar. O sea, un fuego que no podamos resistir. No, o sea, por más que el hombre diga, uy, no, esto es muy difícil, no lo hay. No hay prueba difícil. Lo que pasa y sucede es que hay mentes incapaces, mentes que no están preparadas. Sencillo. Ahora, vamos a mirar hombres. Hágale cuidado a esto. Vamos a mirar hombres que fueron pasados por el fuego, pero al principio eran oro en las manos de Dios, pero se convirtieron en oro refinado. Apocalipsis lo dice por allá. Dice, compra de mí oro refinado. ¿Quiénes son esos hombres? Vamos a mirarlos. El primero, ¿quién es? Isaac. No, Isaac González. Isaac González tiene que ser procesado, pero para la gloria de Dios él va a crecer. Me refiero a Isaac, el de la Biblia. Isaac, ¿cierto? ¿De quién era hijo Isaac? A ver, para los lectores. ¿De quién? ¿De Daniel? ¿De Jonás? ¿De Moisés? A ver, para los lectores, despertémonos. ¿De quién? No, cierren la puerta, dice que Abraham. No. Abraham, no, Abraham. Porque acuérdense que Abraham era el hombre estéril. O bueno, no era el hombre estéril, era el hombre de Ur de los Caldeos. Abraham, ¿cierto? Y Abraham, con H, fue el nombre que se le dio porque Dios se lo dio, ¿cierto? Entonces aquí miramos que Isaac, ¿cómo fue probado? O sea, ¿cómo fue pasado por el fuego? ¿Recuerdan? Cuando Dios le dice, deme a su único hijo. Pregunto yo, ¿qué haría usted en ese lugar a este tiempo?
Si no tiene la palabra, usted lo va a negar, ¿sí o no? Usted va a decir, Dios, pídame si quiere mi suegra. Con gusto se la doy. Oiga, ¿qué tienen con la suegra, sí o no? Pero es que normalmente las suegras uno las quiere mucho. Sí, nosotros los hijos de Dios tenemos que amar a las suegras porque no es que es nuestra segunda mamá. Pero referenciándonos, porque yo sé que allí detrás de cámaras nos estará viendo algún hombre que tiene problemas con la suegra. O tú, joven, que nos ves también a través de cámaras, que dice, soporto a mi suegro, pero mi suegra, porque hablamos a todo tipo de público aquí, no solamente a los cristianos, sino a católicos, a los que se llaman ser cristianos también. Entonces, ¿qué harías tú en el lugar de Isaac? ¿Lo harías? Yo digo que no lo haría si no está fundamentado en la palabra. ¿Seguro? Si a veces uno es mi chicato hasta con un 20 pesos y uno puede ver al otro que está aguantando hambre y uno dice, no, pero es que esto es para mis hijos. ¿O no? Por ahí ya uno está negando. No quiero entregar a mi hijo. Tremendo, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar el segundo hombre. ¿Cómo se llama? Job. ¿Por dónde pasó Job? ¿Lo llevaron a Cancún? ¿A las Islas Canarias? ¿No? ¿A dónde lo llevaron? A la enfermedad. Literalmente a la enfermedad. ¿Eso no es pasar por el fuego? Quedó pobre, desnudo. Quedó sin mujer, la mujer sí se la dejó. Quedó sin hijos. Oiga, tan hermoso, ¿no? Le quitó todo menos la mujer. O sea, para que le siguiera cantaleteando. Y hoy en día es triste ver que mucha gente dice, el Señor me pasó por el fuego. Ay, gracias a Dios me separé, pero ay, mire, esta sierva de Dios que el Señor me dio. ¿Será eso de Dios? Dios dice, vuelve a tu primer amor. Y tu primer amor es la primera responsabilidad que uno tiene que tener. Dice la palabra que si uno es fiel en lo poco, por ahí, pero yo no me quiero entrar por ahí. El segundo hombre que fue metido en el fuego, ¿quién fue? José. ¿Se acuerdan esa parte cuando fue tentado? Bueno, empecemos. Yo creo que uno de los hombres más pasados y más trillados por el fuego fue él, vendido por sus hermanos. ¿Sí o no? Primero Dios le da un sueño, o sea, le da una palabra, le dice tú vas a ser pastor. Y resulta ¿en dónde? Como esclavo en Egipto, encerrado en una cárcel después porque supuestamente Dios permitió que lo dejaran solo con la esposa de Potifar, ¿cierto? Y allí empezó el fuego para él. Yo creo que ahí habían dos tipos de fuegos para él: el fuego emocional y el fuego de la palabra. Sí, el fuego emocional, él como hombre viendo una mujer desnuda. ¿No hay fuego? Claro, hay un fuego emocional, ¿cierto? Pero ¿cuál fuego prevaleció más en él? El fuego de la palabra. ¿Sí ve la importancia de meditar? Porque en medio de ese fuego se levantó el fuego de Dios. Y ese fuego de Dios hizo que pulverizara la emoción, quemara ese sentimiento, porque me imagino que este hombre no tendría cualquier mujer. Era un duro que estaba al lado del servicio militar y toda esa cuestión. O era, llamémoslo así, era uno de los duros. Entonces no tendría cualquier pelagata de mujer. Y al no tener cualquier pelagata de mujer, imagínese este hombre pasando por ese fuego. Y bueno, muchos más tuvieron situaciones. Miremos este otro hombre rápidamente, Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Una de las partes que a mí me impactó más de Daniel y que todos la conocemos, cuando nos dicen Daniel, ¿a qué nos referimos? Al foso de los leones. Imagínese usted a este tiempo que lo metan a un foso de leones con ayuno de 50 días, los leones, ¿no?
O sea, que no le han dado de comer 50 días. Y usted lo meten allá. Si usted en este momento le pasara eso, vamos a trasladarnos. ¿Usted qué cree que es lo único que tiene? No, voy a llamar a mi abogado. Voy a llamar a mi hijo que es amigo del coronel. Porque si miramos, Daniel era uno de los duros de Babilonia, ¿o no? Era uno de los duros. Pero a él no le importó la influencia, porque él podía sacar, digámoslo así, un decreto también, ¿sí o no? Porque los gobernantes son los que arman decretos, ¿sí o no? Él podría haber dicho, no, yo voy a poner un decreto antes de que esta gente me prohíban orar, yo voy a poner un decreto, que hoy en día es lo que pasa, poniendo decretos y decretos y decretos y decretos. Y por eso es que yo no estoy de acuerdo de que la política se meta en las iglesias. No, yo no estoy de acuerdo. Yo de pronto sí apoyaré a un candidato y todo, pero hacer política en la iglesia no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso no hablo hoy. Entonces Daniel tenía ese poder, imagínense, codeaba con el rey de Babilonia, o sea, con el presidente. Tanto así que el presidente, ¿qué tuvo? Se entristeció. Uy, ¿cómo me van a meter al mejor? ¿Cómo me van a meter a Daniel allá en el foso de los leones? O sea, él se entristeció. Y tanta fue la alegría cuando al otro día fue y miró y los leones no le habían hecho nada. ¿Sabe qué él dijo? Ahora yo como presidente de Babilonia decreto que todo aquel que niegue a Jehová, el Dios de Daniel, será echado al foso de los leones. Y de una vez dijo, y tráigame a esos que hicieron ese decreto, para echarlos ahí. Dice que no alcanzaron a llegar al piso cuando... Y Daniel salió relajado y con un filo y con frío. No más. Entonces, eso es un fuego, ¿o no? Ahora, hoy en día, por eso miramos, Dios no nos ha permitido eso. Lo miramos allá en Corintios, ¿se acuerda? Dios no nos ha permitido pasar por eso, pero sí nos permite estar en una lucha acá, porque tú puedes estar todos los días en ese foso de los leones y cada nada te están tragando. No has vencido quizás. Miremos otro hombre, David. Todos estos hombres que estamos mirando eran oro, pero pasaron por el fuego y se convirtieron en oro refinado, o sea, quedaron registrados en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces David, vamos a mirar a David rápidamente. David, ¿dónde reinó? ¿Dónde empezó a reinar? No, en una cueva. Él tuvo que ser desterrado. Imagínense, el rey David, que ya era nombrado por Dios, resultó en una cueva. ¿Y Dios a quién le envía? ¿A lo mejor? A lo peor. Y con esa gente que supuestamente para el mundo era lo peor, dice que fue el mejor ejército que ha tenido David, que tuvo en ese momento David. O sea, él con su liderazgo dijo, a ver, si volvemos a Dios, somos valiosos para Él, aunque para el mundo somos la escoria. Por eso hablábamos de oro en las manos de Dios. David sabemos que fue perseguido por el rey Saúl, ¿sí o no? Muchas veces intentó matarlo, desterrado. David le mató a Goliat y como recompensa, ¿qué le daban? La esposa, ¿sí o no? La esposa, o sea, la hija del rey Saúl, ¿sí o no? O sea, quedaba como suegro. Y pasó, pero después le quitaron la esposa y se la dieron a otro. ¿Eso no es pasar por el fuego? O sea, que usted le prometan algo y no se lo cumplan después. ¿Eso no es fuego? Claro. Y él podía coger ese fuego que él tenía de Dios y orar y decir, Señor, que ese Saúl se muera esta noche.
porque tuvo la oportunidad, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando él estaba metido en una cueva y Saúl entró a hacer sus necesidades? Él se agachó y David estaba detrás, que gracias a Dios tenía fuerza, o si no se hubiera ido para atrás con ese olor. Hubiera dicho, pues macha, pero hermano, ¿usted qué comió? No, mentiras, los reyes comen muy bien, ellos son light. Pero bueno, vale ese chistecito. Entonces, este hombre dice que David le cortó el borde del manto. Y me imagino que Saúl salió tranquilo, ni sintió, porque era en una cueva, era oscuro. Y cuando salió, David detrás, mi rey, mira, esto es suyo. Y tuvo otras oportunidades para matar a Saúl, ¿sí o no? Pero él no lo hizo. No lo hizo, ¿sabe por qué? Porque él estaba con el fuego de Dios. Y el fuego de Dios no es para matar, es para purificar, que es la otra parte que vamos a mirar. Y eso fue para Saúl, dice que lo estaba persiguiendo y él dijo, no, yo ya no lo sigo más porque usted ha tenido compasión de mí. Y él mismo lo dijo, yo cómo voy a matar al ungido, a sabiendas que ya no era el escogido. Era ungido, pero ya no era escogido. Por eso muchos son llamados. Eso lo vamos a mirar al final. Y el último hombre y el prototipo para mi vida, el rey de reyes, el señor de señores, el alfa y el omega, el que acompañó a todos estos hombres. ¿Cómo se llama? Él también fue pasado por el fuego. Sí, tenía la obligación, porque si estos hombres, Isaac, Job, José, Daniel, David y muchos otros nombres que si nos quedamos, nos da las 6 de la mañana acá hablando de cada uno de ellos, así rápidamente. Si ellos pudieron, ¿con cuánto más el Señor Jesús? Y sobre todo le voy a decir algo. Jesús dice, dichosos los ojos que sin verme, ¿qué dice? Creen, porque ellos van a hacer mayores cosas. Imagínense, o sea, ¿quién es? Usted y yo. O sea, que no tenemos de nada que envidiarle a Isaac, a Job, a José, a Daniel, a David, ni siquiera a nuestro mismo Señor Jesús. Ay, pero es que ellos, es que muchas veces dicen, ay no, pero es que ellos eran tremendos. Ellos también tuvieron debilidades, ¿o no? Sí, Isaac fue muy débil, él dijo mentiras. Job se empezó a escudar en sus cosas, dice, tanto me vino el miedo que eso fue lo que me vino. ¿No habla de eso Job? Que dice, lo que el hombre teme, eso es lo que más le viene. Entonces él tenía miedo de muchas cosas, por eso hacía sacrificios. José también, un hombre que tuvo sus debilidades. Daniel, David, imagínense. Pero Jesús es el prototipo a seguir. ¿Por qué? Porque él, a pesar de ser hombre, no pecó. ¿Sí ve? Entonces todos estos hombres nos muestran de que tenemos que pasar por el fuego. El fuego no es inventado para este tiempo, el fuego siempre ha existido. ¿Para qué? Para que sigamos adelante. Santiago capítulo 1 versículo 12, mire lo que nos dice Santiago 1, 12. Dice, dichoso el hombre que soporta la prueba, o sea, el fuego. ¿Sí o no? Con fortaleza, porque al salir aprobado, ¿qué dice? Recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, esto no es de que ya fue llamado y tranquilo papito, que eso Dios lo hace todo por usted. Prepárese para el fuego. Si no ha entrado a ese horno en el cual, ¿se acuerda que estuvieron los amigos de Daniel? Sadrach, Mesac y Abednego. Estos 3 hombres tuvieron que ser metidos al horno. Y allí en el horno, ¿quién estaba? Dice un hombre, ¿cierto?
¿Quién es ese hombre? Jesús. Ese hombre Jesús. O sea, traigámoslo a este tiempo. Cuando tú eres metido en el fuego, tú estás con la palabra, no estás solo. Así tú la niegues, así tú no quieras meditarla, pero ahí está la palabra. Por eso lo leíamos. Dios no nos ha permitido una prueba, una tentación más allá de lo que no podemos soportar. En pocas palabras, ¿Daniel podía soportar el foso de los leones? Claro, para él era fácil. Aunque para nosotros hoy, uy, no, eso es tremendo. Y así todos los hombres sucesivamente. Vamos a hablar de la palabra purificar. ¿Purificar qué es? Quitar de una cosa lo malo. Eso es purificar, primero. Lo que es extraño e inútil, para dejarlo como puro. Hacer perfecto o mejorar. O sea, darle como su perfección, como, ¿cierto? Eso es purificar. Y eso es lo que hace el fuego. Purificarnos. O sea, ¿es necesario entrar al fuego? Total. Porque si no, ¿qué? No nos van a quitar esas cosas malas que tenemos, hombre. O sea, Dios es tan fiel que yo no sé, en muchos lugares hoy en día se vende un evangelio light. Y el evangelio light no existe en la Biblia. En la mente de Dios no existe. Y creo que el pastor nos ha enseñado por medio del Espíritu Santo a través de la palabra este tiempo del cambio de pensamiento. O sea, dejemos de pensar que las cosas son fáciles en Dios. Entonces, déjeme felicitarlo a usted que está aquí, usted que nos ve en cámaras, usted también que está allí en otro país. Usted es un valiente, usted es un guerrero. Y Dios no se equivocó con usted, mujer, o con usted, hombre. No se equivocó. Porque esto no es para muchos, esto es para machos en Cristo Jesús. Y no machos hablando de machismo, que solo para los hombres, no. Machos en que se paran y le dicen no al mundo. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente o no. Que muchas veces la familia, ¿qué nos va a decir? Aleluya, lambeladrillos. ¿Sí o no, mi moreno? Sigamos. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que nos contamina, de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de ¿qué? De nuestra santificación. O sea, ahí fue muy claro cuando dice Pablo a los corintios: hermanos, sigamos adelante, no caminemos como los cangrejos. Mire esta otra palabra que estaba subrayada. La otra palabra es afinar. ¿Qué es afinar? Hacer que una cosa sea lo más perfecta posible, llamémoslo así. Eso es afinar. ¿Se han visto que los músicos llegan y se paran acá a veces y afinar? Eso es afinar. Pero para ellos poder afinar un instrumento musical, que creo que tú que estás estudiando música, ¿sí? Le están enseñando, tienes que afinar primero ¿qué? Y nosotros, eso es lo primero que tenemos que afinar, porque la fe viene por él y él, son dos oíres. El primer oír es el físico, cuando el pastor físicamente te dice tal versículo, te lo manda por WhatsApp, ese es el primer oír. Pero el segundo oír es la meditación. Nadie te dice nada. Ese es el segundo oír. Y ahí es donde viene fe. No dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. No, dice, la fe viene por el oír y el oír. O sea, dos oíres. El primer oír es el físico, el que te motiva, el que te dice, vamos a leer, vamos a esto, el que estoy haciendo yo ahorita acá. El segundo oír es cuando usted está solo. ¿A qué oyes? ¿Qué es lo que escuchas?
Entonces, dice también hacer algo más fino posible. ¿Es necesario pasar por el fuego? Claro, porque el Señor no quiere hombres imperfectos, sino hombres capaces de soportar la prueba y la tentación. Vamos a leer Salmo 141, versículo 3 y 4. Dice, en cuanto a esto de lo que estábamos hablando, afinar, ¿cierto? ¿Qué dice? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y mire lo que dice el 4, no dejes que se incline mí a cosas malas, a hacer las obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma. O sea, ¿qué es comer? Ahí está en rojo, ¿qué es comer? Muy bien Belén. Comer es pensar, porque Eva cayó no porque comió físicamente algo, sino porque pensó en su corazón que eso era bueno. Tremendo, ¿no? Mire lo que sigue diciendo. Vamos a pasar a la última frase en rojo que miramos. Dice el oro, no el oro del parlanchín, sino oro. El oro es un elemento químico cuyo número atómico es 79. Vamos a volver otra vez aquí a octavo de bachillerato. Es un metal blando y pesado. ¿Lo sabían? ¿Cierto? Aparte de eso, el oro es lo más valioso que hoy en día existe sobre la tierra. Aunque hay otros metales más valiosos, pero el más conocido, el más comercial, o sea, el que más se mueve, ¿cuál es? El oro. ¿Ustedes sabían que el oro es lo que respalda un banco? ¿Respalda una moneda? Si no hay tanto oro, pues las arcas de ese país, ¿cómo van a estar? Por debajo. ¿Por qué creen que el dólar es por encima que el peso? Porque tienen suficiente oro. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Quiero que miremos rápidamente, vamos a pasar, quiero que lea conmigo este versículo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque la fe, óigase bien, cuando habla del oro, porque la fe de ustedes es, su calidad debe ser, ¿por medio de qué? Ahí está la clave. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el mismo oro, el cual se puede destruir. ¿El oro se puede destruir? Claro. De manera que la fe de ustedes, al ser así, o sea, probada, merecerá aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo aparezca. ¿Ven por qué es necesario el fuego? Es necesario pasar por ahí. Y quiero terminar en esta noche con una frase que literalmente a muchos la hemos leído, pero a veces pensamos que no le encontramos ese sentido. Hoy el Señor me la regala para que la podamos compartir con lo que estamos hablando. El oro no es fácil de qué. ¿Sí o no? Alguien que bota por ahí un pedacito de oro y pasa dentro de 2 días, ojalá sea en el parque, no lo va a encontrar. ¿Sí o no? Coja usted su cadenita y póngala allí en la entrada de qué, ahí en la quinta, ahí, póngala ahí afuera. Mucho, usted no se demora nada en voltarla ahí y voltear cuando ya no está. ¿Sí o no? Por eso dice, muchos son llamados, ¿pero qué? Pocos son oro. Muchos son barro, porque todos somos ¿qué?
barros en las manos del Señor. Y al oro muchas veces lo encuentran ¿en dónde? En ese barro, en ese barro. Tú dirás, pero es que yo soy una porquería. El barro no es una belleza. Y todos venimos de ahí. Pero lo más importante es que usted se deje procesar por el fuego de Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias a Dios. El oro no es fácil de encontrar, por eso muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Alguien se ha dado de cuenta cómo extraen el oro? ¿O ha escuchado, o ha visto, o le han explicado? El oro, hoy miraba, o he venido descubriendo esa parte un poquito más. El oro está por todo lado, pero no se encuentra fácilmente. La iglesia de Jesucristo está en todo el mundo, pero no se muestran fácilmente. Porque la iglesia de Jesucristo no dice, yo soy cristiano, yo me congrego en una iglesia. No. La iglesia de Jesucristo por sí misma brilla. El oro no necesita brillametal. El oro lo único que necesita es fuego. Entonces la iglesia de Dios necesita es fuego. No necesita nada más. ¿Ah, Cindy? No necesita. Ay, yo necesito irme para Cancún. Ay, ya voy a. No. Tú lo que necesitas es fuego. Yo creo que en esta noche vamos a salir con otro chip. Decirle, uy, Dios, ¿dónde está el fuego, Padre? Porque ya es hora de que me metas en el fuego. Necesito ser purificado. Mire, me llegaron estos pensamientos. Ay, Dios, me quiero separar. Ay, Señor, estoy pensando esto de mi marido. Ay, Padre Santo, estoy pensando esto del pastor. Entonces, ¿qué necesitas en ese momento? Fuego. Uy, fuego, 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 fuego de Dios. Y no ese fuego que muchos dicen, está cayendo el fuego, vamos, tiemble, tiemble. No. Ese fuego es allá con tu familia, allá en tu trabajo, allá en tu casa, allá con tus hijos, allá con tu vecino que te pone cada 8 días la ranchera y usted dice, uy, Señor, ¿por qué no me das otro barrio? ¿Por qué no me das otra casa? Sácame de aquí. Yo creo que Daniel, cuando estaba en el foso de los leones, él no diría eso. ¿Yo sabe qué pienso que haría Daniel en el foso de los leones? Señor, gracias. Gracias porque si esto me lo merezco, la gloria y la honra es para ti. Padre, y te pido perdón por el rey. Padre, y te pido perdón por aquellos que pusieron ese decreto. Por eso el Señor nos manda a orar por quienes, por los que están allí en las gobernaciones, por los que están allí en las alcaldías, por los que están allí en el gabinete gobernando. Pero no para que nos volvamos a ellos, ¿sí o no? Sino que ellos se vuelvan a Dios. Ay, yo no sé por qué siempre me atraviesa la política y la cojo a pata. Pero bueno, ¿necesitamos fuego? ¿Sí o no? ¿Necesitas fuego? Claro. Y ese fuego es cuando hay cosas que tú no quieres dejar, pero te llegan. Y, Señor, otra vez me dieron ganas de estrellar a mi esposa. Me dieron ganas de ir a tomar. Me dieron ganas de decir esta grosería. Me dieron ganas. Eso es un fuego. Pero cuidado, porque ese fuego te quema o te purifica. Te quema cuando te dejas arrastrar, pero te purifica
cuando te dejas llevar de la mano de la palabra de Dios. Porque yo sé que muchos a veces estamos meditando con unas pruebas que nos salen lágrimas. Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi esposa cambia? ¿Hasta cuándo este hijo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya me sé todo el Salmo 119 y nada. Pues el Señor le está respondiendo hoy: tú lo que necesitas es más fuego. Cierra tus ojos. Padre de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, hoy tu fuego consumidor nos llena de la verdad, y la verdad es tu palabra. Hoy no queremos, Señor, pedirte por aquello que cambies a nuestro alrededor, físicamente, emocional o personal. Hoy lo que necesitamos, Señor, es que la palabra de Dios, que es espada más penetrante, de doble filo, corte en nosotros todo aquello que nos conecta todavía con ese fuego extraño, con ese fuego que no nos deja estar en tu presencia. Por eso, Padre de la gloria, hoy delante de ti nos presentamos para darte gracias. Gracias por lo que Jesús hizo. Gracias porque es nuestro prototipo a seguir. Y por eso presentamos una ofrenda, Señor. Allí donde estamos, en casa, quizás tú tienes esa ofrenda allí, levántala. Si tú tienes esa ofrenda ahí en tu corazón, pero que no tienes dinero, no te preocupes, simplemente preséntela delante de Dios, porque recuerde que la mejor ofrenda eres tú, tu corazón, tu mente. Y por eso hoy nos presentamos delante de ti como ofrenda para ti, Señor. Y la ofrenda necesita ser quemada por el fuego. Esa ofrenda necesita ser pasada y tribulada, Señor. ¿Para qué? Para que sea olor grato y sobre todo purificada en el fuego santo de Dios. Señor, por eso gracias por aquella ofrenda que de todo corazón tu iglesia da, para poder mantener, Señor, el área locativa, para mantener, Señor, en vivo el evangelio en las cárceles cuando se vuelvan a activar, para que cuando todo esto suceda, Señor, del COVID pase, podamos nuevamente retomar y retornar, Señor, a lo que tú nos has llamado. Mas antes, síguenos preparando, Padre. No permitas que nuestro corazón se incline a la maldad. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios nos siga fortaleciendo. Les recuerdo, este sábado hay transmisión CBP Kids, normal, para que pasen la bola, pasen la información. No pasen como el teléfono roto que llegó hasta usted y no pasa la información. A las 4 de la tarde, CBP Kids, se va a hacer una retroalimentación. Está muy bonito, como dicen los mexicanos, está muy chido, está muy bonito. Y les recuerdo, servicio dominical a las 8:30, la congregación. Servidores que van a prestar el servicio el domingo, 7 de la mañana. De resto, no tengo más nada que decirles. Un saludo les manda el pastor Martín. Está recibiendo harto calor, está sacando ese frío de faca de estos 6-7 meses que pasó confinado. Pero bueno, lo más importante es que somos como iglesia, y qué bendición estar pasando por el fuego, que yo sé que más de uno estamos por ahí. Dios nos continúe fortaleciendo y muy buenas noches. Dios les guarde.